Dios seguirá siendo fiel. Así es que vamos a entrar. Tenemos por acá el maestro. Vamos a, oiga, ese hombre tiene dos ministerios, evangelista y maestro. Son dos ministerios llamados por Dios. Tanto el ministerio evangelístico como de maestro. Y lo tenemos con nosotros hoy. Junior Díaz, bienvenido. Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a cada televidente. Estamos aquí porque esa es la voluntad de Dios, que estemos aquí para alimentar las necesidades de los corazones. Amén. Como ya han escuchado, respondo al nombre de Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia de Dios. Amén. Esta tarde vamos a traer una hermosa enseñanza bajo el tema sacando la herejía de las iglesias. Amén. Sacando la herejía de las iglesias. Pero quiero primeramente orar por todos los televidentes, ya que Dios me ha dicho que siempre ore. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento me conecto al trono de la gracia, Señor, porque solamente tú puedes darnos eso de nuevo, Señor, para predicar tu palabra, para revelar este misterio, aleluya, que solamente tú, aleluya, puedes traer el entendimiento a cada uno de los corazones. Así mismo, Señor, yo clamo por cada televidente, aquellos que están atados, ya sea al alcohol, a la droga, Señor, que tú tomes posesión sobre ellos, todos los que están enfermos, que tú los sanes, Señor, no importa, Señor, la enfermedad. Lo que es imposible para los hombres, para ti sigue siendo posible, Señor. Que convenza a los pecadores de justicia, aleluya. Que lo convenza de pecado, aleluya. Y que así, Señor, puedan ser todos edificados, que la palabra salga de mi corazón con sal sazonada para beneficio de cada oyente, Señor. Aleluya. Bendice cada televidente, cada escucha, cada hermano que siempre están pendientes de este programa. Dios seguirá siendo fiel. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Aleluya. Del 26 en adelante. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ellos os engañan. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Aquí dice la palabra que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque tenemos la unción del Santo, y que la misma unción nos enseña. ¿Qué es la unción? La unción es la misma palabra de Dios. Hay un momento en que Dios active esa palabra, confirme esa palabra. Dice la palabra en San Juan 18, que cuando fueron a buscar a Jesucristo para llevarlo preso, le preguntaron: ¿tú eres Jesús llamado el Cristo? Y cuando él dijo sí, dice que retrocedieron y cayeron. O sea, ahí se activó un poder. Entonces la gente tiene por unción ese poder que se manifiesta. Nosotros recibimos un poder. Hay un momento en que Dios, ¿verdad?, confirma. Él confirmó a través de su Hijo que el único que podía decir yo soy es el Cristo. Ahí se activó un poder, que retrocedieron y cayeron atrás por dos ocasiones.
eso sucedió. Entonces, la unción es la palabra es un espíritu, la palabra es el mismo Cristo, porque eso es el verbo hecho carne. O sea, la palabra es todo, porque dice que en Cristo estamos completos. La palabra es el pan que nos alimenta, la palabra es la misma agua que nos limpia, la palabra es la misma sangre, todo se compone de la palabra, como dice la misma palabra. Ahora, dice que no tenemos necesidad de que nadie lo enseñe, o sea, porque lo que Él quiere que sepamos está escrito aquí. Dice que la misma unción nos enseña, o sea, la unción, su palabra. Y Pablo, estando en la cárcel, ¿verdad?, recibió una visita de Epafra. Epafra es aquel que creó la iglesia de Colosense en Colosa. O sea, esta no fue una iglesia que Pablo haya construido, sino que fue Epafra. Ahora había un problema en Colosa y Epafra fue a visitar a Pablo y le explicó del problema que se estaba moviendo allí. Estaban los grecos romanos enseñando que había que hacerle cultos a los ángeles, enseñando filosofía, y estaban también los judíos diciendo que había que llevar toda la ley y que había que circuncidarse. Epafra no sabía qué hacer y fue allá a Pablo. Pablo, aunque estaba preso, él hacía libre el evangelio a través de un lapicero, amén, para corregir esta herejía que estaba afectando a los colosenses. Pablo siempre se presenta en su carta y empieza con una oración diciendo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice él: habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como también os enseña Epafra, nuestro consiervo amado, quien también es un fiel ministro de Cristo para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Dice Pablo: lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar y de pedir que sea lleno de todo el conocimiento según su voluntad, para toda paciencia y longanimidad, para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con gozo, dando gracias a Dios Padre por habernos hecho partícipe de la herencia de los santos en luz, quien también nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien también tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. La redención es el perdón del pecado. Pablo está pidiendo sabiduría para ellos, porque tienen unos herejes ahí que lo quieren desenfocar de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: yo estoy orando para que Dios le dé, lo llene de toda sabiduría, según su voluntad, sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. Cuando usted tiene la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, usted va a saber que la voluntad de Dios es, como dice en Primera de Tesalonicenses 4:3, que Pablo le dice: vosotros sabéis
que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo tiene por tarea corregir todo lo que se está enseñando allí. Los griegos siempre con su filosofía, que de hecho hoy hay muchos filósofos, y no sé por qué siempre los filósofos han carecido de poder, y el Evangelio de Dios es poder en Cristo Jesús. Lo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El filósofo siempre se va a la par con el teólogo, estudian humanamente, pero como no están conectados de Dios, no tienen la sabiduría y la inteligencia espiritual que Pablo está pidiendo para la iglesia de Colosa. Epafras, que levantó esta iglesia, se dirige a donde Pablo y le explica el problema, porque son personas que se han arrepentido allí con el fin de meter la herejía. Ellos aceptaron a Jesucristo, pero no fueron transformados, no fueron cambiados. Ahora ellos están enseñando que había que adorarle a los ángeles, que había que hacer rito, que no se necesitaba fe para ser salvo, sino el conocimiento, la profundidad del conocimiento según su filosofía. Y por otro lado estaban los judíos, tenían a los grecos romanos, que son los griegos, y tenían a los judíos. Los judíos decían, no, usted tiene que circuncidarse. Si usted no se circuncida, usted no va a ser salvo. Si usted no llevan cada uno de esas leyes que están ahí, ustedes no van a obtener salvación. Ellos decían que Cristo era una creación, pero que no era el Hijo de Dios. Por eso Pablo, en Colosenses 1:15, empieza a explicarle, donde habla de la reconciliación, porque el Evangelio es de la reconciliación. Pablo dice, miren, Cristo es la imagen del Dios invisible, o sea, Dios estaba en Cristo. Él dice que es el primogénito de toda creación. Con eso le está diciendo, Él no es ningún creado, Él es el primero de toda la creación. Por eso dice la palabra que mandó a su único Hijo unigénito, el primero de toda la creación, porque en Él, o sea, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, ahí está diciendo Cristo no es un líder, está sobre todo. Cristo no es un ángel, Él fue el primer creado que los ángeles, es lo que está diciendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos fueron creadas en Cristo y las que hay en la tierra. Dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo es de Él. Pablo lo está explicando, todo es de Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Él no es ningún líder. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, todo el mundo, para ser salvo, tiene que alimentarse de la cabeza que se llama Cristo. En Él es el principio. O sea, Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora te está diciendo que Cristo es el principio. En Él fue creado todo. Cuando dice en el principio, Dios creó los cielos, en Cristo. Él lo está detallando todo aquí. Él es el primogénito entre los muertos. O sea, todos murieron, pero ninguno resucitaron. Ahí está la tumba de Mahoma, pero tiene mucha gente que está engañada y lo adoran. Es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga permanencia. Dice el Salmo 2, que todos tienen que honrar al Hijo. Salmo 2, todos tienen que honrar al Hijo. Y le sigue diciendo, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase, está hablando del habitar, toda plenitud, la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Podemos decir que los 7 espíritus están sobre Cristo. Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaías, de sus raíces retoñará un vástago, Jesucristo, y sobre él estará espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor.
espíritu de inteligencia, espíritu, o sea, ahí está la plenitud de Jehová. Él es en todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo era extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne para presentarnos santos y sin mancha delante de Él, si permanecéis fundado y firme en la fe del Evangelio que se predica bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Pablo le está diciendo que Cristo es sobre todo, no se desenfoquen de Cristo Jesús. Él es la cabeza, Él es el primogénito de entre los muertos. Y cuando dice el primogénito, el primero que resucitó para poder Dios proporcionarnos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Nadie más puede dar eso. Y Pablo tenía un problema grande allí que resolver, porque Epafra era su consiervo amado, como lo dice, mi consiervo amado, pero no tenía esa revelación. Yo decía que hay tres tipos de pastores. Hay uno que se ponen ellos mismos, bueno, porque creen que esto es un negocio y da mucho diezmo y da mucho ofrenda, y crean su iglesia. Y esos son los liberales, que allí meten orquesta, meten bachatero, meten reggaetón. Hay otro pastor que es el que pone el pastor, y hay otro es el que pone Dios. El que Dios pone, usted puede tener discernimiento, porque lo que es de Dios permanece. Como mucho su intención en el corazón es que quieren un negocio y muchas veces no les cuadra y lo cierran. Y la palabra de Dios dice claramente que donde hay dos o tres, Cristo está en medio. Muchas veces vemos una iglesia con 2 y 3 gente, ahí es que está Dios, porque que lo de Dios es así, empieza de a poco, porque Dios aún en el pastorado te sigue probando, ¿entiendes? Ya Epafras es un hombre que por el amor que le tenía a Dios, él levantó su iglesia, y no es prohibido que usted pueda levantar una iglesia, porque de hecho en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesucristo: Maestro, allí hay una persona que echa demonios fuera en tu nombre, pero no nos sigue. Nosotros se lo prohibimos. O sea, Cristo dice, no, pero no se lo prohíbe. O sea, yo pienso que el que quiera, dice Pablo, el que quiera ser obispado, que el pastor, buena obra desea, pero tiene que hacerlo con la intención del amor que Dios ha puesto en ti, porque tú fuiste libre, porque tú fuiste sano, porque tú fuiste salvo, y tú quieres lo mismo para los demás. Esto no es un negocio. Desde el punto de vista espiritual sí es un negocio, porque Cristo decía, bueno, en los negocios de mi Padre me ha de estar, pero Él no tenía ese enfoque que tiene mucho en el dinero, amén, sino que Él tenía un enfoque de que tenía que encargarse de que el Evangelio, ¿verdad?, llegue a todo el mundo y sea, ¿verdad?, una unión, porque aunque hay mucho corazón, cuando estamos unidos en el Espíritu, amén, todos los corazones se forman uno, porque tenemos el mismo alimento de la cabeza que se llama Cristo Jesús. Pablo le dice, miren, aunque ustedes estén caminando con los pies en la tierra, su mente tiene que estar en los cielos. Pablo le dice, mira, si ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, piensen en las cosas de arriba, llénense de las cosas de arriba, aliméntense de las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios con Cristo Jesús. Muchas personas tienen sus pies sobre la tierra y también su cerebro. Se van a quedar ahí mismo, no van a pasar de ahí. Y eso fue una historia que pasó en aquel tiempo. Pablo le dice, miren, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Pablo le está diciendo, miren, así como cuando ustedes se quitan una ropa vieja, se ponen una nueva, así vístanse de amor. Ahora, vestirse de amor, hay que estar lleno de santidad. El amor está predominando ahí, pero los grecorromanos y los judíos ya estaban distorsionando. Mira, tienen que circuncidarse,
Sabemos que al 8º día había que circuncidarse después de nacido. Pero Pablo le explica, no, mira, ya nosotros fuimos circuncidados del corazón. Está hablando de circuncisión espiritual. Esa ley no te vale nada, porque el mismo Gálatas 2:21 me parece, dice que si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. O sea, ¿cuál es el sentido de que Cristo muriera si yo tengo que apoyarme de la ley? No existe circuncisión que te salve. No existe ley que te salve. No existe filosofía que te salve. La salvación está en Cristo Jesús. Entonces ahí lo que querían era desenfocar al pueblo de Colosas. Por eso Pablo dice, miren, que nadie venga con filosofía ni huecas sutilezas, en las cuales con el tiempo se desaparecen, como no manejen, no usen, ni haga esto, ni haga la otra. O sea, hoy ponen una ley, pero mañana vienen y tienen que eliminar esa ley porque no está dando resultados. Eso es lo que Pablo está hablando. Dice, con el tiempo se desaparece. Y usted ve como toda la cosa va cambiando, ¿me entiende? Todo va cambiando. O sea, óyeme, no importa las leyes terrenales que hay, las cumplimos, pero por eso tú no vas a ser salvo. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Entiende? Ahora, usted no tiene que circuncidarse, usted no tiene que llevar ninguna ley, ustedes tienen que seguir la pisada de Cristo Jesús. Ya él dijo claramente que Él es el camino, Él es la verdad que tiene que oír, está escrita ahí, que nadie te venga con una herejía. Estas personas se arrepintieron con el fin de introducir su enseñanza. Nadie se va a salvar por una enseñanza, porque muchas veces somos oidores y no hacedores de ella. Bueno, de hecho Nicodemo tuvo que nacer de nuevo. Gamaliel dice, mire, dejen a esa persona tranquila, que Teudas se levantó con 40 hombres, diciendo que era alguien, lo mataron y los 40 hombres se dispersieron cada uno para su lugar. El Evangelio se llama Cristo Jesús. Pablo le está dando ese enfoque. Vístanse del vínculo perfecto, que es el amor. Pablo le está diciendo en sus oraciones, no solamente busquen sabiduría, inteligencia, conocimiento, busquen ser llenos de amor, como dice Cristo en San Juan 17:26. Cristo oraba, ya su última oración, la pueden leer, dice, Padre, ellos han conocido la verdad y han creído que yo vengo de ti. Ahora yo te pido que el amor con que tú me amaste esté en ellos. Está hablando que llene a los discípulos de amor, porque cuando estamos llenos del amor no vamos a responder a una galleta con otra galleta. No vamos a responder una maldición con otra maldición. No vamos a odiar a aquel que nos persigue, sino que el amor nos va a ayudar a entender que tenemos que ser sufridos, porque el amor es sufrido. ¿Qué es el amor? Dice Primera de Corintios, capítulo 13, que el amor es sufrido y que es un amor eterno que permanece para siempre. El amor es paciente. El amor no se irrita, el amor no se enoja, el amor nunca deja de ser. Cuando usted dejó de amar, ya Cristo se fue de su vida. En una cruz del Calvario, aún ahí, permitió que el ladrón se salvase. Dios siempre tiene compasión por su pueblo. A mí lo que más me gusta de esta historia, esta carta que Pablo le manda a Epafras, aquel que construyó esa iglesia en Colosas, es que Pablo, su cuerpo, estuvo preso, pero él dice, miren, Dios sabe cuánto he orado por ustedes, por lo de la iglesia de la Odisea y por lo que nunca han visto mi rostro. Porque aunque no estoy con ustedes en el cuerpo, no obstante, en el espíritu, lo he visto su fe y me he gozado. Yo podría decir que Pablo le pidió a Dios que lo llevase allí para que él ver, bueno, como Pablo era un hombre que Dios también lo llevó al tercer cielo, que dice que allí escuchó palabras inefables que no se le dan al hombre interpretar. O sea, palabras que el hombre nunca la va a decir, porque solamente se escuchan en los cielos, y puede ser que Dios se lo tomó porque él le dijo a los corintios, miren, yo hablo más lengua que todos ustedes. Entonces cuando tú dices, mira, que tú pones a todo el mundo por abajo y tú te pones arriba, Dios te va a enseñar que todavía más que tú hay uno, que Dios es. Entonces hay que entender esto. Pablo
tiene que sacarle esa herejía de esa iglesia. Le está diciendo, mira, su enfoque es Cristo. La salvación está en Cristo. Su liberación está en Cristo. Si se van a llenar de amor, es en Cristo. Hay conocimientos que mencionan a Dios, pero no vienen de Dios. No vienen de Dios. Mucha gente viene hablando de Dios, pero no conoce a Dios. Mucha gente que representa a Dios de boca, pero en su interior no es la verdadera intención que ellos tienen de presentar a Dios, sino que han sido engañados. Ahí dice claramente donde leímos, vosotros no tenéis necesidad de que nadie lo enseñe, porque tenemos la unción del Santo y la misma unción nos enseña la verdad, y la verdad es Cristo. La unción es su palabra, Cristo es su palabra. San Juan 6:63. Mi palabra, la que yo le he hablado, son espíritu y son vida. Eso es lo que está diciendo Cristo, su palabra. Y cuando usted lee San Juan 1, ¿qué dice? Que en el principio el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, el verbo es palabra. Miren qué poder hay ahí. Como dice Hebreos 4:12, que son vivas y eficaces, o sea que tienen vida. Tienen vida. El hombre que predica en santidad, siempre va a haber una confirmación de lo que Dios está hablando ahí. Muchos teólogos y toditos carecen de poder. Porque la teología es el estudio de Dios. ¿Y cómo tú puedes estudiar a Dios si tú no tienes el Espíritu Santo? Si dice la misma palabra, que Dios, aquello que le envió el Espíritu Santo, le vas a permitir saber cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. O sea, estas personas estaban conectados a la filosofía, pero no estaban conectados a Cristo Jesús. Estaban conectados a la ley, pero no estaban conectados a Cristo Jesús. Estaban conectados a tradiciones, pero no conocían a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que nadie te hable de tradiciones, ni de día de fiesta, ni del sábado. De hecho, todavía hay una religión que cuando te predica te habla del sábado, pero el sábado no puede salvarme a mí, hermano. El sábado a mí no me va a salvar. A mí me va a salvar estar conectado a la cabeza del cuerpo que se llama Cristo Jesús. A mí me va a salvar obedecer su palabra, caminar como Cristo caminó, conocer la verdad, vivir la verdad, obedecer la verdad y predicar la verdad. Temer a la verdad. Eso es lo que me va a salvar. Ahora, yo estoy hablando de eso que pasó allá, pero ahora hay herejía en la iglesia. La herejía sigue estando en la iglesia. Tenemos iglesias que se arrepienten homosexuales y siguen siendo homosexuales y ya están predicando. Se arrepienten reggaetoneros y siguen siendo reggaetoneros y ya están cantando reggaetón. O sea, el mundo está entrando a la iglesia. ¿Por qué? La tolerancia de los líderes, la tolerancia de los pastores. No sé cómo Epafras dejó entrar a esta gente ahí, pero ya la tenía en la iglesia llena de herejía, llena de falsa esperanza, desenfocando a los creyentes del verdadero enfoque que se llama Cristo Jesús. Hoy está pasando eso en nuestra iglesia. Están llenando el mundo, aleluya, de personas que están en el mundo y creen que son salvas, pero no han recibido un cambio. Pablo dice claramente, no os conforméis, y se han conformado, porque ¿cuál es la conformidad de ellos? Que quieren tener la iglesia llena. Dios te va cambiando chin a chin, pero le están dando el micrófono, y la inmundicia se transmite. Yo fui a una iglesia donde, mientras estaban 2 o 3 ahí, parecía un círculo, saltaban en un pie, y eso no es bíblico, hermano. Pero entonces cuando Dios me dio el micrófono, yo no vi que hacían esos movimientos, porque entonces son un grupito, ¿entiendes? Que están contaminados. Personas que predican y transmiten odio, transmiten rencor, o sea, transmite cosas malas. Y es la tolerancia de muchos pastores, porque hemos hablado esto, hermano Inocencio, que ya no oran para llevar a un predicador. Ya no oran para llevar a un predicador. Te lo recomendó fulano, sí es bueno, pero no oran. Yo le he tenido que decir a personas, no, yo no puedo. Porque el Espíritu Santo me dice, no vaya ahí. Porque una cosa es que usted esté trabajando bien con Dios, ¿verdad? Y Inocencio es un siervo de Dios.
Y Dios sabe que Dios se glorifica en la iglesia a través de él. No, mi gloria no va para allá, eso no tan conforme a mi corazón, no tan conforme a mi palabra, no tan conforme a mi mandamiento. No están viviendo según yo, sino según ellos. O sea, el mundo está metido en la iglesia. ¿Quién ha metido el mundo en la iglesia? Los pastores, porque nadie toma un altar si el pastor no se lo da. Nadie va a tomar un altar a la mala. Y eso lo estamos viendo en la iglesia. Se está enseñando una herejía. Ahora mismo hay unos teólogos que carecen de poder, mucho conocimiento, están como los Nicodemo, todo el conocimiento del mundo. Las 613 leyes se las sabía. Tenía la Torá de memoria, pero no conocía el poder de Dios. Cristo es poder. Y donde se predica la palabra de Cristo, se manifiesta un poder. Algo tiene que pasar. ¿El Espíritu Santo vino a qué? A convencer las almas del pecado. Tienen que haber, ¿verdad?, convención de pecado. Amén. Bueno, la gloria de Dios, Dios me llevó allí a Jimaní. Las almas se arrepintieron, luego a Loma Cabrera. Las almas se arrepintieron, la gloria de Dios, porque nosotros oramos por las almas, para que sean compungidas de corazón. Amén, así es. Para que Dios lo convenza de pecado en Cristo Jesús. O sea, dice la palabra que sabio es aquel que procura ganar alma, varón. Amén, así es. Bien. Vamos a sacar la herejía de la iglesia. Tremenda palabra de nuestro amado Junior a esta hora. Una palabra, yo quiero decir algo sobre una pincelada, y es que quien convence es el Espíritu Santo. Quien cambia y transforma es el Espíritu Santo a través de la palabra. Claro. Es el que revela. Y lo que está sucediendo con las iglesias hoy en día, no todas, con algunas iglesias, es que han sacado el Espíritu Santo. Entonces, tú hablabas de los teólogos, hay muchos teólogos que obvian esa parte cuando se le habla del Espíritu Santo. Y lamentablemente no podemos obviarlo porque eso está ahí. Mateo 28, 19, creo que la cita, dice que le dijo a los apóstoles: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ahí vemos que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Pero en Juan 14, me parece, creo que es Juan, si no recuerdo mal la cita, donde dice que Él se fue, pero que Él nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces hay base bíblica, no sé en qué se fundamentan algunos teólogos de la palabra, y no estamos en contra de esto, porque hay que estudiar y hay que aprender, y hay muchas cosas que nosotros todavía nos falta mucho para seguir aprendiendo, pero creo que esa parte no voy de acuerdo con esos, porque hay teólogos que no rechazan esa parte, pero hay otros que traen esa teología que no sé de a dónde la traen y de dónde la sacan, que quieren esa parte del Espíritu Santo, quieren sacarlo, o sea, la han sacado de la iglesia, y eso es lo que trae el problema, porque ya la iglesia no tiene quien la guía, lamentablemente. Cuando sacamos el Espíritu Santo, es el que convence, es el que le da fuerza, es el que da la sabiduría. Entonces, si lo sacamos, estamos secos como un arenque. Cuando la palabra de Dios dice que he aquí, yo estoy a la puerta y toco, si alguno oye mi voz, el Espíritu Santo tocando a la puerta de la iglesia. Amén. A ver si lo dejan entrar. ¿Es así? Porque no, que el corazón no, a la puerta de la iglesia, porque no lo quieren dejar entrar. Así Están haciendo la cosa a su manera, y su manera no va a haber prosperidad, no va a haber fruto. Los frutos vienen de Dios.